Intersección de planos en el sistema diédrico. Vamos a estudiar los fundamentos geométricos. Vamos a ver en qué se basa el método general de obtención de la recta intersección entre dos planos. A continuación estudiaremos los casos generales, aplicando las conclusiones a las que hemos llegado después de analizar los fundamentos geométricos. En tercer lugar, veremos los casos particulares de intersección de planos. Hay una serie de casos, como por ejemplo intersección de un plano con planos horizontales o frontales, etcétera, que nos van a servir ese método de obtención de intersecciones para luego casos, digamos, más específicos. A continuación haremos los casos de corte de trazas fuera del soporte, fuera del papel, del dibujo, es decir, hallaremos las aplicaciones de lo anterior para resolver casos en los que las trazas se cortan fuera de los límites del dibujo. Antes de empezar a resolver una serie de casos de intersección de planos, vamos a analizar una propiedad o un axioma geométrico dentro de la geometría del espacio. En la parte izquierda tenemos tres planos, un plano P, en teoría no tiene por qué tener ninguna posición específica, un plano W, que sería este, y un plano Q, con este aspecto. Nosotros sabemos que la intersección de dos planos es siempre una recta. Por tanto, la intersección del plano W y el plano Q será esta recta R. La intersección del plano P y el plano Q será esta recta T. Y la intersección del plano P y el plano W será esta recta S. Observamos y sabemos que esas tres rectas R, S y T, que son las tres posibles intersecciones que podemos establecer entre estos planos, esas tres rectas concurren en un punto I, perteneciente simultáneamente a las tres rectas. Esta propiedad va a ser de gran interés para analizar o para determinar el método general a la hora de hallar la intersección de planos. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos ahora ya en un esquema espacial en la parte derecha, en el cual vamos a tener los planos vertical y horizontal de proyección, sería este plano vertical de proyección, este es un esquema espacial, y el plano horizontal. Y entonces este sea un plano Q con su traza vertical Q' y su traza horizontal Q, y este es un plano P con su traza vertical P' y su traza horizontal P. Bien, nosotros vamos a aplicar el método este que hemos estado comentando y sabemos que siempre que tenemos dos planos y son cortados por un tercero, las intersecciones de ese tercero con esos dos planos son dos rectas que concurren en un punto perteneciente a la intersección de los dos planos. Supongamos el plano P y el plano Q, cuya intersección es la recta T. Si nosotros tomamos un plano auxiliar W, según el esquema anterior, en la parte izquierda, si tomamos este plano auxiliar W como plano de referencia y hallamos la intersección de W con P, tendríamos una recta S. Si hallamos la intersección de W con Q, tendríamos la recta R. Pues vemos que la recta R y la recta S concurren en un punto I perteneciente a la recta T, que es la intersección del plano P y el plano Q, que es lo que queríamos inicialmente obtener. Pues en esta figura de la derecha superior vemos que si tomamos como plano el equivalente al plano W, el plano vertical de proyección, pues claro, la intersección del plano P con el vertical de proyección es la traza P', y la intersección del vertical de proyección con el plano Q es la traza Q'. Por tanto, el corte de Q' y P' es un punto V que pertenece a la intersección de esos dos planos y que corresponde a este de aquí. Este punto, o sea que hemos tomado el plano W como plano auxiliar. En este caso ese plano W sería el plano vertical de proyección. Como hemos hecho aquí la intersección de W con P y con Q, hemos tenido las rectas R y S, que se han cortado en un punto I que pertenece a la intersección T entre P y Q. Pues eso mismo vamos a aplicar aquí. En la intersección del W, que es el vertical aquí, con P es la traza vertical, por definición. La intersección del plano vertical con el plano Q es la traza vertical Q'. Por tanto, esas dos rectas se cortan en un punto que pertenece a la intersección. Ya tenemos un punto en la intersección. Sabemos que la intersección de dos planos es una recta y que para que una recta quede definida necesitamos dos puntos de la misma. Por eso vamos a repetir el proceso del plano auxiliar con el plano horizontal de proyección. Tendríamos este plano horizontal. Y entonces vemos que la intersección del plano P con el plano horizontal es esta traza. La intersección del plano Q con el plano horizontal es esta traza.
el corte de ambas rectas es un punto H que pertenece a la intersección, según el esquema que venimos describiendo. Pues ya tenemos un segundo punto. Pues uniendo V con H tenemos aquí la recta intersección de los dos planos. Y este sería el esquema general teórico basado en fundamentos geométricos de geometría del espacio de que tres planos concurren en un punto y que de ese punto salen las tres posibles intersecciones de esos planos. Aquí tenemos el vertical, el P y el Q, tenemos este punto. De él salen las tres intersecciones, la Q', la P' y la intersección R que voy buscando. Aquí tenemos el horizontal, P y Q, pues una intersección, otra, y este es el corte de ambas. Por tanto, por ese punto pasa la tercera intersección entre P y Q. Ejecutemos esto en diédrica. Nosotros aquí en diédrica partimos de las trazas P' y P de un plano y las trazas Q' y Q de otro plano. Y queremos hallar las proyecciones de la recta intersección. Obsérvese que esto es la recta en el espacio. Nosotros aquí en diédrica obtenemos siempre las proyecciones de esa recta. Según este esquema, buscamos el corte de las trazas verticales P' y Q', que sería este punto V', estando V sobre la línea de tierra, como todo punto de una traza vertical. A continuación, buscamos el corte de las trazas horizontales P y Q, que sería este punto H, cuya H' estaría aquí en la línea de tierra. Uniendo H' con V' tendremos R', y uniendo H con V tendremos R. Y esas R y R' son las proyecciones de la recta intersección entre esos dos planos. En la figura aparece esta figura de datos, en la cual se nos aporta un plano Q'Q definido por sus trazas y un plano P'P igualmente definido por sus trazas. Se trata de hallar la intersección de ambos planos. Siguiendo el esquema que hemos visto hace un momento, buscamos el corte de las trazas verticales, aquí ya en la figura derecha. Q' y P' concurren en este punto V', cuya V está en la línea de tierra. Prolongamos la traza Q y vemos su corte con P, que sería este punto H, H'. Y ahora ya uniendo H con V y H' con V', tenemos las proyecciones V', de la intersección de esos dos planos. Resolvemos otro caso de intersección de planos. En este caso se nos da un plano cuya traza vertical Q' es perpendicular a la línea de tierra, que será por tanto un proyectante horizontal, y un plano P'P que tiene sus dos trazas confundidas y en prolongación. Nosotros queremos hallar la intersección de estos dos planos. Lo primero que haremos será buscar el corte de las trazas horizontales, que sería este punto. Pues ese punto sería simplemente hacer una perpendicular a la línea de tierra, y esto será la H', que es el corte de las trazas horizontales. A continuación, buscaremos el corte de las verticales, pero obsérvese que la Q' y la P' hacia arriba son divergentes, lo cual significa que como los planos son indefinidos, sus trazas también lo son. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser prolongar la traza vertical hasta que coincida con la traza vertical del plano P. Y, de alguna manera, este punto sería un punto de corte de trazas verticales. ¿Qué letra pondríamos en un punto de trazas verticales? Pues pondríamos la letra V'. Entonces sería simplemente el corte, este sería la V', que es el corte de las trazas verticales, quedando la V en la línea de tierra. Entonces, esta sería la V. Este punto que hemos obtenido aquí era la traza horizontal H, que era el punto de corte de las trazas horizontales. Y entonces aquí tendríamos H. De modo que H' estaría en la línea de tierra. No habría más que unir H con V. Vamos a poner, bueno, H' vamos a ponerlo aquí en la línea de tierra. De modo que simplemente uniríamos H con V para tener la proyección horizontal de la recta, que sería coincidente con la traza Q, y uniríamos V' con H', y ahí tendríamos la R', que es la proyección vertical de la intersección. Uniríamos V' con H'. Observamos que los dos puntos definidores de esa R' quedan por debajo de la línea de tierra, en este caso el V'. Lo que vamos a hacer va a ser prolongar esta proyección para que de alguna manera tengamos que la proyección vertical de la intersección es simplemente esto, hasta aquí sería visto, y a partir de aquí sería oculto puesto que pasa de cuadrante. Y esto sería la R', que sería la proyección vertical de la intersección de esos dos planos. La R sería una recta que estaría confundida con la traza Q. ¿Por qué? Pues porque, como era de esperar, la recta de intersección de estos dos planos es una recta perteneciente simultáneamente a ambos planos. Por pertenecer al P, bueno, pues tendrá sus trazas sobre las de P como siempre. Y por pertenecer al Q también, pero al ser el Q proyectante horizontal,
la proyección horizontal de cualquier recta situada en Q se confunde con la traza horizontal. Y entonces esas serían las dos proyecciones de las rectas. Obsérvese lo importante que es poner correctamente las letras. El corte de las trazas horizontales, como son horizontales, ponemos la letra H, y como son sin primar, ponemos sin primar, quedando la H' en la línea de tierra. El corte de las verticales, pues ha habido necesidad de prolongar. Este es el corte de las verticales. Como son verticales, ponemos V, y como son primas, ponemos V', quedando V en la línea de tierra. Un V con H tengo R, y V' con H' tengo R'. Aquí en la parte derecha tenemos el caso resuelto igualmente, bueno, en una figura distinta, pero vamos, esos son los mismos datos. El caso que planteamos a continuación es el de la intersección de dos planos. Obsérvese que el plano Q es un plano proyectante vertical al tener su traza horizontal perpendicular a la línea de tierra. Y el plano P es un proyectante horizontal que tiene su P' perpendicular a la línea de tierra. Para hallar la intersección de estos dos planos, seguimos el esquema general, buscamos el punto de corte de las trazas verticales, que sería aquí este punto V', y buscamos el punto de corte de las trazas horizontales, que sería este punto H'. Uniendo H' con V' tenemos R' y uniendo H con V tenemos R. ¿Qué observamos en este caso? Pues que la proyección vertical R' se confunde con Q'. ¿Por qué? Porque la intersección de dos planos es una recta que pertenece simultáneamente a los dos. Por pertenecer al plano Q, como es proyectante vertical, toda recta de un plano proyectante vertical tiene su R' coincidente con Q'. La recta R, por pertenecer a P, pues es perteneciente a un plano proyectante horizontal. Luego su proyección horizontal R tiene que estar situada sobre la traza P. De ahí el que es un caso particular a la hora de hacer la intersección de dos planos que por su sencillez pues prácticamente no tiene trazado. Casos de intersecciones particulares. Por ejemplo, tenemos un caso en el que uno de los planos es el plano PP', que es un plano genérico, y el otro plano es un plano Q' que solo tiene traza vertical. Se recordará cuando estudiábamos en un vídeo los tipos particulares de planos que había unos planos que solo tenían traza vertical que eran los planos horizontales. Bien, pues intentamos hallar la intersección de este plano horizontal con el plano P. Aquí en la figura derecha vemos que las trazas verticales Q' y P' se cortan en V', quedando V sobre la línea de tierra. Claro, como el plano Q no tiene otra traza, solo tiene una, pues no hay posibilidad de buscar el corte de la traza horizontal P con la del otro, dado que el otro no la tiene. Y entonces, vemos que la recta intersección de estos dos planos va a ser, como siempre, una recta que pertenece simultáneamente a ambos. Por tanto, por pertenecer al plano Q, será una recta horizontal, en la cual la R', la proyección vertical de esa recta, coincidirá con Q', como ocurre en toda recta situada en un plano horizontal. Como es una horizontal y también tiene que pertenecer al plano P, será una horizontal de plano. Por tanto, la proyección horizontal será paralela a la traza P. Y esas R' y R son las proyecciones de la recta intersección de un plano horizontal con un plano P. Buscamos el corte de las trazas verticales, V', y por V haremos una paralela a la traza P. Recuérdese cuando veíamos los tipos particulares de rectas que había un tipo que era la recta horizontal, que era la propiedad esta que estamos aplicando, con su proyección horizontal paralela a la traza P del plano. Este caso de intersección de planos lo utilizaremos luego para una aplicación, digamos, para cuando las trazas de planos a la hora de hacer la intersección se cortan fuera de los límites del dibujo. Un caso similar al anterior es la intersección de este plano P con un plano Q que en este caso solo tiene traza horizontal. Recordamos que los planos que solo tienen traza horizontal son planos frontales paralelos al vertical de proyección. Bien, buscaríamos en la figura de la derecha el corte de la traza Q con la traza P, que sería este punto H. Sería el corte de las trazas horizontales cuya H' está en la línea de tierra. Y lo mismo que en el caso anterior, como la recta intersección tiene que pertenecer simultáneamente a los dos planos, por pertenecer al plano frontal Q, la recta intersección será una frontal, es decir, que su proyección horizontal R minúscula será paralela a la línea de tierra coincidente con Q. Por esta H' ha de pasar R', que como toda frontal de plano debe ser paralela a P'. Por eso esta R' es la intersección, la proyección vertical de la intersección de ese plano frontal con el plano P. Bien, hasta ahora hemos estado viendo una serie de casos en los cuales hallamos la intersección de planos en la posibilidad de que
las trazas se corten dentro de los límites del dibujo y por tanto pues ha sido sencilla la ejecución. Aquí tenemos un esquema espacial de un caso que se nos puede plantear en el cual las trazas horizontales P y Q se cortan en este punto H, pero las trazas verticales P' y Q' suponemos que se nos cortan fuera de los límites del soporte de dibujo. Por tanto, nosotros, de entrada, a la hora de intentar hacer el método general de intersección de planos, buscamos el punto de corte de las trazas horizontales, que sería este punto H, accesible totalmente. El que ya no es accesible sería el de corte de P' y Q', y bueno, pues suponemos que no está admitido el pegar otro soporte para ampliar estas líneas y buscar esa intersección. Para ello, nosotros ¿cómo resolveremos este caso? Por entrada vemos que el corte de las trazas horizontales nos da ya un punto de la recta intersección. Luego sabemos que por él va a pasar esa recta intersección. Vamos a necesitar un segundo punto para que la recta intersección de los planos P y Q quede determinada. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues vamos a ver. Nos vamos a basar en lo que hablábamos al principio, que tres planos concurren en un punto y que de ese punto salen las tres posibles intersecciones. Como no podemos tomar como plano auxiliar ahora el plano vertical, cosa que hasta en los casos anteriores hemos podido hacer, pues vamos a tomar un plano auxiliar nuevo horizontal, que sería este que está aquí materializado. Cuyo contorno estoy marcando sería un nuevo plano auxiliar horizontal. Bueno, pues ese sería un tercer plano. Queremos hallar la intersección de P, de Q y de este plano que le podemos llamar X o como queráis llamar. Supongamos que le llamamos X al plano este auxiliar. Bien, pues dicho esto, nosotros lo que haremos será, buscamos la intersección de P y de Q, pero vamos a utilizar X también. Pues vamos a hallar la intersección de X, que como se ve es un plano horizontal, la intersección de X con P, que sería esta recta horizontal R. Vamos a hallar la intersección de X con Q, que sería esta recta horizontal S, una recta horizontal S del plano Q. Pues vemos que R y S son las intersecciones de X con P y con Q. Y de este punto A de intersección de R y S partirá la intersección entre P y Q, que sería la tercera intersección posible, que sería esta que es la que vamos buscando. O sea que repito la idea. Nosotros tenemos dos planos cuyas trazas verticales se cortan fuera de los límites del dibujo. Buscamos el corte de las horizontales, que esas sí se cortan. O sea, tomando como plano auxiliar el plano horizontal de proyección, la intersección del plano horizontal con P me da su traza, la intersección con Q me da su traza, cortándose esas dos trazas en el punto H, que es un punto perteneciente a la intersección de los tres planos. Bien, de ese punto salen las tres posibles intersecciones. P, que es la intersección del plano P con el horizontal, Q, que es la intersección del plano Q con el horizontal, y H, que es la intersección del plano P con el plano Q. Como este punto de aquí arriba no es accesible, de ese punto de corte de las trazas verticales, tomamos un plano auxiliar nuevo horizontal a una cierta altura. Esa altura es arbitraria. Una vez hecho eso, hallamos la intersección del plano X, horizontal auxiliar, con el plano P y tenemos esta recta R, que será una horizontal del plano P. Hallamos la intersección de X con Q, que será esta horizontal S del plano Q, cortándose esas dos rectas en un punto A que pertenece también a la intersección de P y Q. Pues ese punto A unido con H determina la intersección buscada. Vamos a ver ahora este proceso que hemos descrito y razonado a nivel espacial, vamos a aplicarlo ahora en diédrico. Aquí en la figura tenemos el plano P, definido por sus trazas, y el plano Q. Observamos que en la parte superior se cortan fuera del papel. Buscamos el corte de las trazas horizontales, que será este punto H, H'. Luego ese ya es un punto de la intersección. Tomamos el plano auxiliar este X, que hemos llamado a una altura cualquiera, un plano horizontal. Y la intersección con P será esta horizontal R', bajaríamos aquí y esta R es paralela a la traza P. La intersección de ese plano con el Q sería esta S', coincidente aquí, con R', bajaríamos a la línea de tierra y haríamos esta paralela a la traza Q. Estas dos R y S son equivalentes, son las proyecciones horizontales de estas dos de la parte izquierda. Se cortan en el punto A. Importante, conocido A, tenemos que referir en A' sobre R' y R'. Lógicamente este punto A ya no está en el horizontal, el H sí estaba en el horizontal, el A está en este plano a esta altura, luego la A' estará aquí, refiriendo perpendicularmente sobre esa línea. Y ahora ya tengo un punto A' de la recta intersección. Uniendo H' con A' tendríamos ya la T' y uniendo H con A tendríamos la T. Y esas son las proyecciones T y T' de la recta intersección de esos dos planos. Aquí podemos comprobar que si nosotros prolongáramos las trazas, o sea, si el soporte nos hubiera permitido prolongar las trazas y encontrar su corte, si prolongamos la recta intersección,
observamos que esa intersección pasa por este punto, que sería la traza vertical V', cuya V quedaría aquí, claro. Si hacemos una línea vertical de referencia desde el punto este de aquí, desde el punto de corte, que sería este que tenemos aquí, esa sería la V', ahora referiríamos sobre la línea de tierra, perpendicularmente, bajaríamos y veríamos que tenemos ahí este punto que es justo la V. Esto sería la V y la V' de la recta intersección de los dos planos. No nos hemos podido auxiliar de este punto de corte de las trazas verticales porque el papel o el soporte se nos acababa aquí. Y entonces nosotros uniendo A' con H' hemos tenido la proyección vertical de la recta y uniendo H con A la horizontal. Si fueran las trazas horizontales las que no se cortan dentro de los límites, podemos hacer lo mismo, tomar otro plano auxiliar horizontal y buscar el corte de las trazas verticales, o coger un plano frontal, y entonces la intersección serían dos frontales de plano que se cortarían en un punto que pertenece a la intersección buscada. Si no se cortaran ninguna de las cuatro trazas, dentro de los límites del dibujo, lo que tendríamos que hacer sería tomar un primer plano auxiliar y obtener un punto, repetir la operación con otro plano auxiliar, bien horizontal o bien frontal, y obtener un segundo punto por el mismo método, y esos dos puntos unidos determinarían la intersección buscada. Los casos anteriores se pueden resolver también basándonos en otro fundamento teórico, que es el que vamos a exponer, que es el siguiente. Supongamos que tenemos aquí en la parte izquierda un esquema espacial con la traza Q' de un plano y Q, y las trazas P y P' de otro plano, y las trazas verticales se cortan fuera de los límites del dibujo. Sabemos que la intersección de esos dos planos vamos a suponer que es la recta T, esta recta de color azul. Sabemos que si nosotros hacemos un plano paralelo al Q, como un plano como este, por ejemplo, W, con sus trazas paralelas, sabemos que dos planos paralelos, al ser cortados por un tercero, producen intersecciones paralelas. Es decir, que el plano W y el plano Q, que son paralelos, al ser cortados por el P, según este axioma, producen intersecciones paralelas. Lo cual significa que la intersección T que voy buscando y la intersección M entre el P y el W son paralelas. Entonces, la idea es que nosotros, lo primero, en la parte derecha, si este es el plano Q y este es el plano P, cuyas trazas, estas son definidoras de los mismos, buscamos el corte de trazas horizontales y vemos que se produce en este punto H', puesto que queremos hallar la intersección de esos dos planos. Una vez hecho eso, cogemos y en la parte izquierda hacemos un plano paralelo al Q, el plano W. Este plano W es paralelo. Por donde se quiera, se hacen las trazas paralelas. Esta W' es paralela a Q' y esta W es paralela a Q. Hallamos aquí en la parte esta la intersección de los planos P y W. No hemos puesto las letras, pero esto sería la V' de corte de trazas verticales y esto sería la H' de corte de horizontales. Uniendo unas y uniendo otras, tengo las proyecciones horizontales M y M' de la recta intersección del plano P y el plano W. Evidentemente yo, al hacer el plano W paralelo, lo hago de forma que las trazas corten cómodamente a las del plano P, que es el que se ha quedado estático aquí en la construcción. Una vez que tengo la recta M', intersección del P y el W, en virtud de esto, de que la recta M y la recta T tienen que ser paralelas, y que además la intersección pasa por el HH', que es un punto de la intersección ya, pues no habría más que por H' hacerle una paralela a M', y tendría T', y por H hacer una paralela a M, y tendría T. Y esas T y T' son las intersecciones, son las proyecciones de la intersección de esos dos planos. Sería otra forma alternativa de resolver el caso que hemos planteado anteriormente. Tenemos aquí la intersección de dos planos paralelos a la línea de tierra, un plano Q'Q y un plano P'P. En esta parte izquierda tenemos una materialización espacial de los datos. Sabemos que la intersección de dos planos paralelos a la línea de tierra va a ser esta recta paralela a la línea de tierra. Por tanto, la intersección de esos dos planos sería esta recta. Bien, nosotros vamos a aplicar el método del plano auxiliar. En este caso, tomando un plano auxiliar de perfil. Este sería el plano de perfil que tomamos como tercer plano, el equivalente a lo que en la figura original llamamos W, sería este plano de perfil. La intersección de este plano de perfil con el plano Q va a ser esta recta y la intersección con el P va a ser esta otra. Esas dos rectas se cortan en este punto, que es un punto que pertenece a la intersección buscada. Como sabemos que esa intersección, por la característica de los planos, debe ser paralela a la línea de tierra, no hay más que por este punto hacer una paralela y ahí tenemos las proyecciones, ahí tendríamos la intersección.
Esa sería la recta intersección de dos planos paralelos a la línea de tierra, que como decimos es siempre una recta paralela a la línea de tierra. Ejecutemos esto en diédrica. Supongamos, vamos a ampliar ligeramente la figura para que se vea un poquito el proceso que seguimos. Tenemos aquí la Q', la P', la Q y la P. Este sería el plano de perfil. Ese plano hallamos su intersección con P, que me da este punto 2 de corte de las trazas, y este punto de aquí, que no le he puesto nombre, que sería un segundo punto de intersección de esos dos, de las trazas. Por tanto, eso es una recta de perfil. Para poder tener esa recta en vista de perfil, pasamos el punto 2 mediante este arco, y esa sería la recta en tercera proyección. Hacemos lo mismo de la intersección de este plano Q con el plano auxiliar. Tenemos este punto 1 de corte de las trazas, este 1 me lo paso al perfil, y lo uno con este otro que permanece inmóvil al pasar al perfil. Esas son las dos intersecciones del plano auxiliar de perfil con los planos P y Q. Esas dos intersecciones se cortan en este punto en la tercera proyección, en la vista de perfil. Deshacemos, este punto vendría aquí, bajaría aquí y haríamos este arco en sentido contrario. Y por este punto y por este, con este punto cuyas proyecciones estoy indicando, pasaría la intersección buscada, que sería esta recta I', paralela a la línea de tierra. Y esa sería la forma de hallar la intersección de estos dos planos. También podríamos haber tomado un plano auxiliar cualquiera, por ejemplo un proyectante, y haber hallado la intersección con P y con Q, sacar dos rectas, esas dos rectas se cortan en un punto por el que pasa la intersección, que por el tipo de planos sabemos que es paralela a la línea de tierra. Aquí tenéis el esquema general y el proceso. Este es el punto 2 y el punto 1, que corresponden a este punto 2 y a este punto 1. Este punto permanece inmóvil y este punto inmóvil al hacer el abatimiento alrededor de esta eje de abatimiento, de esta línea, y por eso los unimos con los puntos de corte aquí del plano de perfil con la Q' y con la P'. Se cortan aquí en tercera proyección, que sería este punto, y de alguna manera tendríamos ya la intersección buscada.